Disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Vale mucho más, solo quiero estar contigo.
Y son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio de Una Nueva Semana con el Señor. Abre tu corazón esta noche, acompáñanos para que conjuntamente tú y yo vamos a dar honra y gloria al nombre, sobre todos los nombres, al nombre de Cristo Jesús. Y hoy es el lunes, el 15 de junio. Afuera hace buen tiempo, tenemos aquí una temperatura de aproximadamente 20 grados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht, la capital de la provincia con el mismo nombre. Y esta noche vamos a dar, como ya dije, honra y gloria a nuestro gran Señor. Acompáñenme desde ahora a las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, para recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Bienvenido a una nueva edición de Una Nueva Semana con el Señor. Me han contado que alguien te tuvo frente a frente y no te reconoció. He escuchado que agua pediste una mujer para que pueda entender que tú eres la fuente que nunca se seca. Tú eres el pozo que nunca se agota. Tu agua es eterna y nunca se acaba. Tú eres el Dios de Jacob. Tú eres el Dios de Jacob. No soy aquella mujer.
conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? Oh, ¿y quién es el que te pide a ti de beber? Tú le pedirías a él, dame agua. Así que yo no sé si en esta noche tú reconoces que aquí en este lugar está el que da la agua, el agua de vida, el agua de vida, el agua de vida. La vida que a ti te va a levantar, la vida que a ti te va a cambiar, la vida que a ti te va a sacar del lodo, la vida que te va a limpiar, que te va a lavar, que te transformará, que te hará ver las cosas diferentes, que te levantará de ahí, de ese lugar de soledad. Trae tu agua viva y lléname. Trae tu agua viva y lléname. Trae tu agua viva y lléname. Hasta que el cántaro rebose. Trae tu agua viva y lléname. Trae tu agua viva y lléname. Hasta que el cántaro rebose. Trae tu agua. Trae tu agua. Hasta que el cántaro rebose. Hasta que el cántaro rebose. Hasta rebosar. Trae tu agua viva y lléname. Trae tu agua viva y lléname. Hasta que el cántaro rebose. Hasta que el cántaro rebose. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Dime, ¿quién eres tú que de mí no te cansas? Dime, que por más que de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué soy yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma?
sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas, todo inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas, todo inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Buenas noches y buenas tardes para nuestra gente del Caribe y de Sudamérica. Que Dios les bendiga en grande este lunes 15 de junio. Hoy empezamos una nueva semana con el Señor. Qué tremendo día, qué tremenda semana nos está esperando, porque sabemos que Dios Altísimo obra cada día en nuestra vida. Acompáñame por eso esta noche, en toda humildad, para ir en la presencia del Dios Altísimo, con un corazón lleno de alegría, con un corazón de gratitud. Acompáñame y repite mis palabras de la siguiente oración o escúchalas con fe. Y esta noche vamos en la presencia de Dios y decimos: Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en los últimos días. Gracias por tus obras maravillosas que cada día de nuevo estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu protección y gracias por haber dado a nosotros tu único Hijo, Cristo Jesús. Te agradecemos por la cruz y por la sangre que fue derramado para nosotros. La sangre que nos compró libre, la sangre que abrió para nosotros un nuevo camino para poder llegar a ti y poder reconciliar contigo. Por eso venimos esta noche con toda convicción en nuestros corazones y te pedimos tu misericordia para las personas que en este momento están andando en la oscuridad, que todavía no te conocen o quizás te han rechazado. Te pedimos tu misericordia y que estreches tus manos a ellos para que puedan volver cerca de ti en la luz. Te pedimos también tu misericordia esta noche para los enfermos, los desanimados, y para cada persona que en esta noche, esta tarde, tiene el corazón lleno de tristeza, que está en busca de consuelo y de paz. Te pedimos, Padre, para que seas esa fuente inagotable de tranquilidad, de paz, de consuelo, de nuevas fuerzas, de ánimo y también de sanación para cada uno de esas personas. Porque tenemos la convicción que cada una de esas personas al final va a decir con sus propias bocas: he conocido al Señor, al Dios vivo, al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por todo lo que has hecho y vas a hacer
para nosotros. Por las pequeñas cosas, también las grandes cosas. Las cosas que fueron visibles para nosotros, pero también para las cosas que no fueron visibles para cada uno de nosotros. Te pedimos tu protección esta noche para cada uno que nos está sintonizando esta noche. Y te damos la gracia por la oportunidad que tenemos para hacer esta programación de nuevo. Y como siempre, dedicamos este programa únicamente y solamente a ti, para darte la honra y la gloria, porque tú mereces recibir nuestra honra y toda la gloria de nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es la edición del lunes 15 de junio. Alabar a Dios con todo, fue lo que Él nos mandó. Son todos los instrumentos que alaban a mi Señor. Las trompetas, violín y guitarras alzan su voz al Señor, como diciendo que Él vive, allá suena el guitarrón. Gloria a Dios por lo que Él nos dio. Nos dio este hermoso canto y el eco de esta canción. Gloria a Dios por esta gran bendición. Que un día todos en el cielo le cantemos al Señor. Dios nos dio este ministerio para su nombre alabar. Por eso es que ahí en el cielo con Él yo quiero morar. Si ustedes todos supieran que a mi Cristo hay que alabar, todos ustedes lo harían en espíritu, en verdad. Gloria a Dios por lo que Él nos dio. Nos dio este hermoso canto y el eco de esta canción. Gloria a Dios por esta gran bendición. Que un día todos en el cielo le cantemos al Señor. Las trompetas, violín y guitarras alzan su voz al Señor, como diciendo que Él vive, allá suena el guitarrón.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira a luz, mas de dia e me não a sobrar força, mas não me não entregar. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Llegó un general enfermo del ejército de Siria y su nombre era Naamán. Al rey era de alta estima, pues por medio de la Siria había salvado a Jehová. Naamán paró sus caballos y su séquito a las puertas de la casa de Eliseo. Y esperó a que saliera, pero cuál fue su sorpresa que le envió un mensajero. Quizás él había pensado, cuando salga a mi encuentro ante mí, ha de postrarse. Mas debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse. Y no importa que sea el Papa, mi hermano, no se arrodilla ante nadie. El mensajero le dice, ve a lavarte 7 veces a orillas del río Jordán. Si tan solo obedecieres las palabras que él te ha dicho, la lepra te dejará. Habana y Farfar son ríos de Damasco y son mejores que las aguas de Israel. Mas se acercaron sus criados, pero después de un momento lo lograron convencer. Cuando ya hubo sanado de su gente, acompañado a Eliseo, le trae presentes. Mas Eliseo le muestra que el don que de Dios recibas ni se compra ni se vende. Tremenda canción y tenemos más, tenemos mucho más de esas bellas canciones. Hoy vamos a considerar un poco el estilo mexicano. En la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño a Romano Molina y su casa en completa allá en Bonaire. La vamos a dedicar también a Schutmar y Roberta von Eyck. La vamos a dedicar a
Eliana Clara, la vamos a dedicar a Bernadette Damasco, a nuestra gente allá en Den Bosch, a Marely Sacet, Joanne, Dairin, Owen y los pequeñitos, porque no vamos a olvidar los pequeñitos. La vamos a dedicar también a Emiliano, Kaden y también a Shurel. Deseando a cada uno de ustedes un feliz lunes, una buena semana, una semana ricamente bendecida en el nombre de Cristo. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves o el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es Sí, Señor, tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Sí, Señor, cuán grande es nuestro Dios, el cual nos miró tirados en la basura y extendió su mano para sacarnos de él. Cuando recuerdo aquel amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Qué bella canción. Ese fue el mariachi Manantial de Salvación con Cuán grande es Él. Una bella canción que en cada cual tipo lo oyes, que siempre queda una bella canción. Cuán grande es Él. La próxima canción la vamos a dedicar a Urvin y Ruli Albertes y su familia. La vamos a dedicar también a la familia Trinidad, la familia Granfield, a Natalie Mersing y toda su familia. La vamos a dedicar también a Urvin Stradel en Amsterdam y nuestros hermanos de Monnikendam, la familia Dovale, especialmente para Gerald y Judeska Dovale, especialmente para ustedes. Tenemos esta noche la próxima canción, deseándoles una semana muy linda, con toda bendición de Dios Altísimo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. será la simiente, Señor.
Señor, somos del Señor. Bella canción, Entre tus manos, interpretado por el Mariachi Moa. Saludos y bendiciones enviamos esa noche también para Etlin La Cruz, para Sidney, para June y también para Nalda La Cruz. Saludos y bendiciones esa noche también para nuestra gente de Venezuela, muy especialmente nuestra gente de Caracas. Saludos a la familia Natale. Saludos y bendiciones para tía Mireya, para Jessica Benaria, para Natalie Flores. Un saludo y bendición también va a nuestra gente de Venezuela, aquí en Holanda. Armando Rincón y Jesse Rincón. Un saludo también para Samuel Hernández. Y saludos enviamos también a Adorable Salas y toda su familia aquí en Holanda, pero también en Venezuela. Saludos y bendiciones también para Mariela Guerra y su familia, también para Luz Marina Blanco. Que Dios les bendiga en grande esta noche, este día y también toda esta nueva semana que está por delante. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción sobre ese bello amor, ese tremendo amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bello que cualquier ser se lo puede dar. Es algo que nadie le puede explicar, si es que de verdad lo ama. El amor es más allá del sentimiento que después de un dolor o desapunto se envanece. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. El amor todo lo espera y nunca tiene envidia. Por eso de
También una bella canción, Agape, interpretada por Junior Anzola. Queremos enviar esta noche, este lunes, queremos enviar un saludo y también una palabra de shalom muy grande para Sara Betancourt y su familia, para José Bridgewater, también para Patricia Iglesias, para Mimi Carolina y nuestra gente que nos frecuenta, muy frecuentemente nos está sintonizando desde Suecia. A tía Viola, a Johnny, a Irene, a la familia completa. Y también un saludo, un deseo de bendición va a la familia Epistola y la familia Lampa aquí en Holanda, pero también en Curazao. Y muy especialmente para tía Celestina. Y queremos enviar un fuerte abrazo en el amor de Cristo esta noche para una persona que amamos tanto, lo tenemos en el corazón. Y estoy hablando de Mercedes Omachechi Soliana. Especialmente para ustedes, tenemos la próxima canción que nos dice que si sabemos todo lo que podemos encontrar en Cristo, y nos vamos corriendo a Él. Una bella canción, escucha la letra, especialmente para todas las personas que he mencionado. Queremos bendiciones para ti, hermano, tú que escuchas este canto. Traemos para ti un gran mensaje, que Cristo te ama a ti también. Él solo está esperando que tú vengas, si tarda su venida es por ti. No en vano por tu vida dio su sangre, te pido por favor vengas a Él. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si en tu vida ya no hay paz, solo amargura, si la desesperación llegó hasta ti, los problemas son tu pan de cada día, no hay camino, no hay salida y no hay luz, solo ponte frente a aquel que cada día quiere darte una gran felicidad, y es el Cristo de la gloria que hoy te invita, y una herencia en el cielo Él te dará. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor.
nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo. Hermanos, hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando del Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. 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 ¡Santo! ¡Aleluya! Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que son las 8:06 aquí en el estudio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht. Y esta noche quiero compartir contigo una palabra sobre Elías. La lección que podemos enseñar de la historia de Elías. Por eso abre tu corazón esta noche para poder recibir la palabra de Dios que nos va a llegar esta noche. Porque esta noche Dios te quiere dar una palabra. Esta noche Dios te quiere revelar algo que concierne a ti. Por eso abre tu corazón para recibir. Tengo un corazón sediente, tan hambriente para recibir la palabra y diga, Padre, háblame. Estoy listo para recibir tu palabra. Porque tu revelación de esta noche es para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente te quiero llevar a nuestro texto de esta noche, la palabra santa de las Escrituras, que hoy nos llega desde el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, 19, nos enseña desde el versículo 10. Versículo 9, nos dice, pero el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él contestó, siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo. Ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí, le dijo el Señor.
En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible que hacía anillos en las rocas y partía las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parado en la entrada de la cueva. Y una voz le preguntó: ¿por qué estás aquí, Elías? El primer libro de Reyes nos cuenta en el capítulo 19 la tremenda historia de la profeta Elías en la cueva. La historia de Elías en la cueva nos enseña unas lecciones que son muy, pero muy importantes para hoy en día, para cada uno de nosotros. Esas lecciones hoy en día nos puede animar, nos puede ayudar para comprender mejor el carácter de Dios y crecer en la fe. Para entender lo que Elías terminó escondiéndose en la cueva, tenemos que ir un capítulo antes, primero de Reyes 18. Ahí leemos que, a contrario de que uno puede pensar, el capítulo 18 no nos cuenta una historia triste sobre la caída de Elías, sino más bien sobre su triunfo. El primero de Reyes 18 nos presenta a Elías como un gran héroe que enfrentó al rey Acab y su esposa Jezabel. Nos presenta cómo Elías retó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde él demostró de una manera sumamente dramática la supremacía de Dios a desafiar y al fin derrotar a los profetas de Baal. Y de esa manera, como veremos más tarde, Elías pudo sellar la destinación del rey Acab y su esposa Jezabel. Después de derrotar a los profetas de Baal, Elías oró para que lloviera de nuevo en Israel después de una sequía larga que duró casi 3 años. Y fue el mismo Elías quien, por medio de oración, cerró las ventanas del cielo para que no llovía más. Elías, como un gran héroe, un gran hombre de Dios. Pero el primer libro de Reyes, capítulo 18, nos da más. Porque cuando empieza a llover, Elías corrió como unos 40 kilómetros a pie desde el monte Carmelo hasta la ciudad donde resida Jezabel. Imagínate, 40 kilómetros a pie, corriendo. 40 kilómetros en ese tiempo se puede comparar como todo un maratón. Y después de leer el siguiente capítulo, el capítulo 19, con la cual hemos empezado este mensaje, muchos se preguntarían, pero ¿cómo puede un hombre con tal determinación y exitoso como Elías
¿Cómo él puede terminar escondiéndose tan vulnerable y derrotado en una cueva? Y por eso que muchos ven al capítulo 18 y el capítulo 19 como una historia de la caída de Elías. Pero ¿cómo pudo Elías terminándose en una cueva? Con temor. La respuesta es Jezabel, la mujer más mala en la historia bíblica. A pesar de las claras señales del poder de Dios en el monte Carmelo, Jezabel se niega de arrepentir. En lugar de eso, ella decide amenazar a Elías con la muerte. Prácticamente, ella decide a declarar la guerra contra Dios. Y esa decisión sacudió a Elías, quien esperaba que después de todo lo ocurrido en el monte Carmelo, Jezabel y su esposo, el rey Acab, se volvieran hacia Dios de nuevo. Pero el contrario sucedió. Frente a la amenaza de Jezabel, Elías había sido la persona que bajó fuego desde los cielos. Elías, que había sentido que su misión había sido en vano en este momento, que no ha logrado su propósito, y sintiéndose derrotado y con temor por su vida, Elías huyó en busca de un lugar de refugio y terminó en una cueva. Pero ¿por qué Jezabel no confrontó directamente a Dios, sino amenazó a Elías? Muy probablemente fue una estrategia calculada. Porque recuerde que Elías demostró a todo Israel que él tiene una conexión que es contundente con Dios y que él tiene poder, no de él mismo, pero poder que ha recibido de Dios. Que tiene poder como el profeta de Dios. Si Jezabel confrontó directamente a Dios con liquidar a Elías, entonces la reacción del pueblo hubo sido una muy negativa en su contra. Ella quería humillar a Elías y poner que Elías se sintiera acorralado y huyendo como un cobarde. De la misma manera, personas con el espíritu de Jezabel nos intentan atacar, causando lo mismo a nosotros que sucedió a Elías. Para que nos sentimos derrotados, fracasados, llenos de temor y huyendo como un cobarde, olvidando que todavía estamos en conexión con Dios. Y además, un Elías temoroso, escondido, era lo mejor para Jezabel, porque un Elías muerto había sido un mártir y ha podido inspirar más al pueblo, debilitando la reinada de Jezabel y su esposo. Por eso esa táctica de Jezabel, no, Elías no tiene que morir. Elías tiene que tener temor, huyendo, siendo como si fuera un cobarde. Y Israel, viendo a ese hombre poderoso de Dios, huyendo como un cobarde, dará la espalda a Elías. Todos los sucesos en el monte Carmelo
en ese caso serían sin ningún efecto al pueblo de Israel, porque como ese hombre que viene subiendo ese monte, bajando fuego del cielo, demostrando el poder de Dios, demostrando que él tiene esa conexión con Dios, ahora se huye como un cobarde. La táctica de Jezebel tuvo éxito. A pesar de todo poder, a pesar de la conexión que él tenía con Dios, Elías cedió al miedo y huyó hacia Beerseba. Y sorprendentemente, Elías no buscó guía ni consuelo cerca de Dios. Porque era un momento de crisis para él. Pero él, por temor, olvidó que todavía tiene esa conexión con Dios. Que Dios no le ha dejado. Dios todavía estaba ahí. Dios todavía tiene amor para él. Dios todavía ve a Elías como su profeta. Pero el ataque sobre la vida de Elías tenía como efecto que Elías ha olvidado todo eso. Elías ha olvidado todas las maravillas divinas que él tuvo en su vida, todas las maravillas que él ha hecho gracias por el poder de Dios que él recibió. Pero Dios nunca le ha dejado. Pero ese momento de crisis, de miedo, de ansiedad, nublaron su juicio. Y Elías entró en el desierto, como nosotros también hacemos a menudo en tiempos de crisis, tan desesperado que hasta oró para su propia muerte. ¿Sabes? En la vida diaria hay gente que son tan temerosos que también empiezan a pedir para que se le acabe la vida. Pero en ese momento de total desesperación, Dios no abandonó a Elías. Mientras que Elías estaba cansado de tanto caminar en el desierto, él no comió, no bebió nada, estaba lleno de estrés. Y cuando tenemos mucho estrés, perdemos la energía. Y Elías fue a dormir en una cueva hasta que un ángel enviado por Dios lo despertó y le presentó comida que de una forma milagrosa ha sido preparado. Dios estaba ahí. Después de comer, él durmió otra vez y de nuevo el ángel de Dios lo levantó para que comiera, porque Dios tiene una nueva asignación para él. Y Dios envió a Elías para el monte Horeb, un viaje que dura como 40 días y 40 noches. Elías necesitaba fuerzas para llegar a ese monte. Y eso nos demuestra cómo incluso en esos momentos más bajos, momentos cuando uno se siente tan perdido, cuando el mundo nos está oscureciendo, cuando tenemos estrés, cuando estamos en desesperación, que en esos momentos Dios
tiene su vista fijada en nosotros, cuidándonos y proporcionándonos en todo lo que necesitamos. Y al llegar al monte Horeb, Elías refugió de nuevo en una cueva. Hay comentadores bíblicos que dicen que ahí su situación emocional y mental y física era probablemente muy mal, que sufría de depresión. Él estaba cansado, derrotado y dispuesto a dejar todo atrás, hasta su propia vida. Y a veces las circunstancias de la vida están así que estamos tan en crisis que caemos en una depresión, igual que Elías. Nos sentimos derrotados. Y en ciertas circunstancias, algunos quieren dejar su propia vida por detrás. Pero es en ese momento que ahora viene el parte del ánimo. Pero en ese momento crítico, Dios se presenta. Y en vez de regañarlo, Dios le hace una pregunta muy personal. ¿Qué haces tú aquí, Elías? ¿Qué haces tú aquí? Y esta pregunta refleja toda la comprensión y el cuidado de Dios por su siervo. Y de la misma manera, Dios se dirige a ti, tú que estás escuchando ese mensaje y que está pasando por tantas cosas de la vida que te sientes ahogando en un océano. De la misma manera, Dios pregunta a ti también, ¿qué haces tú en estas circunstancias? Por cierto, que la respuesta de Elías no fue directa, más bien un intento de justificar su estado mezclado con orgullo y autocompasión. Él sentía que él era el único que verdaderamente era leal a Dios, mientras el resto haya abandonado a Dios. Y en su pensamiento, él era el único fiel, el único que estaba luchando para Dios, el único que amaba a Dios. Y a veces nos sentimos así en la vida, cuando estamos en circunstancias de crisis. Pensamos que solo nosotros que pasamos por esas circunstancias, que somos el único, que la vida nos acaba, mientras que la vida de otros sigue por delante. Y lo que Dios hace, Dios pide a Elías una contracción. Él pide a Elías para que él salga de la cueva. En la cueva, Elías se sentía un poco más seguro que afuera. Pero Dios nos dice a Elías, sal de la cueva. Y lo mismo Dios quiere también que hacemos cuando estamos en circunstancias de mucho estrés, de crisis. Buscamos un lugar, una esquina donde nos sentimos seguros, pero en ese caso tenemos que dejar ese lugar que según nosotros nos da seguridad. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Dios pide a Elías para que él salga de la cueva. Y luego sigue una demostración tremendo de poder.
Primera, lo hemos leído en el texto al comienzo de ese mensaje. Primero había un viento potente, después un terremoto, después un fuego ardiente, fenómenos grandes, con mucho ruido, un estruendo total. Pero el texto nos dice, Dios no estaba ahí. Y luego, un susurro suave y tranquilo que trajo un momento de calma y de serenidad. Y fue en aquel momento cuando Elías reconoció la presencia de Dios y que él se presentó ante él. Esto nos demuestra que a veces Dios nos encuentra en los momentos de más tranquilos, más quietos de la vida. Muchas veces cuando nos queremos encontrar a Dios, cuando queremos que Dios venga en nuestra vida para hacer maravillas en nuestras circunstancias, que Dios tiene que venir con mucho estruendo, con mucho ruido. No siempre es así. A veces Dios viene de la forma más silenciosa que es posible. Y esta noche, no sé a quién Dios vino a hablar, pero no siempre veremos la gloria de Dios por grandes demostraciones de poder. Cuando creemos que Dios está ausente, Él está ahí, en todo silencio, en quietud, a nuestro lado, en las montañas, que no parecen quitar de nuestro camino, en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y es en esas circunstancias que Dios te pregunta, ¿qué haces tú aquí? Esta es la gran lección de esta noche. Y después de los eventos en el monte Horeb, Dios en su misericordia restaura a Elías y le da una nueva asignación. Y son asignaciones sumamente importantes, porque él tenía que ungir a Hazael como el nuevo rey de Siria, ungir a Jehú como el nuevo rey de Israel, que va a jugar un papel sumamente importante en la caída de Jezebel. Y finalmente, él tenía que consagrar a Eliseo como su sucesor, como profeta. Esas instrucciones revelan a Elías una perspectiva más amplia. Él había huido temiendo a Jezabel, la esposa de Acab, que era un rey muy influyente. Pero Dios le demuestra que los reyes y reinas solo tienen poder mientras Dios lo permita. Como dice Daniel, es Dios quien permita, quien gobierna y quien no. Y por sus instrucciones, Dios iba a cambiar la dirección de Israel y también influenciar la situación en Siria, un país pagano que no adoraba el Dios de Israel. Y Hazael, Jehú y Eliseo jugarían un papel crucial en llevar a cabo los planos divinos de Dios, entre el cual eliminar la familia de Acab, eliminar a Jezebel y la eliminación que por algunos parece muy cruel de Jezabel, pero lo que siembras vas a cosechar. La lección de esta noche: incluso los más valientes y fuertes pueden caer en momentos de duda y miedo. Sus mundos pueden oscurecer. Y tú y yo no somos excepciones.
pesar de nuestros momentos de debilidad, Dios siempre estará dispuesto a mostrarnos su amor y darnos nueva dirección. Y a menudo esperamos que Dios nos hable o actúe de una manera específica, ajustada a nuestros deseos o expectativas. Pero la experiencia de Elías nos demuestra que a veces Dios elige comunicarse con nosotros de formas inesperadas. Si Dios tocó tu corazón esta noche, te invito para que tomas ese regalo que Dios tiene para ti. Un regalo que es muy costoso, pero lo puedes recibir gratuitamente. Ese regalo de perdón de pecados y una vida eterna. Si esta noche estás dispuesto a recibir ese regalo, si esta noche estás dispuesto para dar la vuelta y dejar el pecado y dejar la maldad detrás de ti y aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, te invito para que oremos juntos. Oremos, puedes repetir mis palabras o escucharlas con fe. Vamos a orar juntos, tú y yo, esta noche, en la presencia de Dios. Señor Jesús, te pido perdón para todas las veces, consciente e inconscientemente, he pecado contra ti, que no he cumplido con tus mandamientos. Pero esta noche tengo el corazón arrepentido y te invito para que entres en mi vida y mi corazón, para que me purifiques con tu sangre preciosa. Lávame, Señor Jesús, con esa sangre y hazme limpio. Cambia mi corazón, cambia mi espíritu. Y te pido, Señor Jesús, para que escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y aceptarme en este momento como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Durante la canción que va a seguir, puedes seguir comunicándote, sigue hablando con Cristo. Él está ahí, Él te está escuchando. Y deja que Él te sumerge completamente en el Espíritu de Dios. Y si no has orado conmigo durante la canción, puedes orar con tus propias palabras. Para mí fue un placer y un honor traerte este mensaje. Gracias por permitirme y hasta una próxima oportunidad. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar.
Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luna, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. A mí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve y nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve y nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve y nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve y nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, gloria a Dios. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño con
una palabra de grande de shalom para Cedric y también Geralda Soleyana y su familia completa. La vamos a dedicar también a Mary, a Mosita. La vamos a dedicar también a Ronchi y Magali, a Dairona, a Dairina, a Dayan, Danik, Edicentli y también a Timothy. La vamos a dedicar también a Farenia y Yuri Yanga y su casa completa. Para ustedes tenemos la próxima canción. Levántate, Señor.
Gracias, Señor. Y levántate, Señor, tremenda canción. Y la próxima es para Sara Betancourt y su familia. También para Paulo y Leila Barbosa, para Carmen Barbosa. Para la familia Ursulita, la familia Petronella, para Zeldivar y también Judith. Especialmente para ustedes la próxima canción. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, por Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos vamos ir, y todos unidos en la fiesta, por Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Llegó el quitapena. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Ve, dile a Jorrito, vaya en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo,
Sí, el Señor nos da un gozo, un gran gozo. Pero un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que tenemos que finalizar para esta noche. Vamos por la última canción. Un saludo para toda nuestra gente de Aruba, Bonaire y Curaçao, nuestra gente que nos sintoniza desde Holanda, que no tuvo el tiempo para pasar los nombres, para todos ustedes. Que Dios les bendiga en grande durante de la semana que está por delante. Y el miércoles, mañana no tenemos transmisión en vivo, pero el miércoles a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación en Papiamento, Comienza un Día Nuevo con Señor. Y el jueves a las 7 de la noche también estaré con ustedes con la programación en holandés. Que Dios les bendiga en grande y vamos a clausurar con la última canción y vamos a decir chao, 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 chao. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora dame fe. Porque hay victorias que obtener, hay cadenas que romper, cada día y cada hora dame fe. Oye, y unida con nosotros, Aurícolo. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como Dios nos quiere, con unción tropical, unidos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No me confundas. El río de Galilea va pasando ya, mira dónde va. El rubio de Galilea va, mira dónde va, por ahí pasó. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. John Raymond. Río de agua viva siento con el Moisés, en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento con el Moisés, en la presencia del Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi y Jari Samuel, unidos.
se va, la iglesia se va. Rafael Morales.